Hola, es un gusto estar en Persistencia de la Adversidad. Agradezco a la doctora Esmeralda Adame por haberme hecho la invitación. Vamos a hablar un tema que normalmente todos lo abordamos en forma superficial, pero es un tema muy importante, muy clave para nuestra vida y para nuestra familia. El tema que vamos a abordar hoy es ¿qué sucede o qué pasa cuando perdemos a un ser querido? Estamos hablando de perder un ser querido, estamos refiriéndonos a la muerte, ¿sí? Normalmente la gente, para abordar a la familia o a los que están alrededor de la persona que partió, le decimos frases muy comunes o muy típicas, ¿sí? Se fue con Diosito, le decimos. ¿Sí? Fue a encontrarse con papi o con mami o con los parientes que ya partieron a la eternidad. Se convirtió en un angelito y nos está viendo desde el cielo. Es una estrella, mira hacia el infinito, mira hacia el cielo, es aquella, la más brillante. Ese es tu papi, es tu mami, es tu hermano, es tu hijo. ¿Sí? Se convirtió en nuestro protector. Él es el que aboga por nosotros ante Diosito. Esas cosas, esas frases, esas expresiones son expresiones muy humanas, muy típicas de usted y de mí, que no tenemos un concepto claro de lo que sucede en la eternidad. Claro que nos duele mucho, claro que se nos desgarra el corazón, el pensamiento, una gran cantidad de sentimientos florecen en nuestra vida, sentimientos de tristeza, de dolor, de desesperación, de angustia, pero habría que ver qué dice la palabra de Dios, este libro sagrado que es la Santa Biblia. Este libro sagrado tiene la explicación respecto a la muerte. Habemos dos tipos de gentes: los que creemos en Dios, los que lo aceptamos, los que fuimos bautizados en su nombre, ¿sí? Allí se marca la diferencia con los que no hemos creído en Dios, o mucha gente cree en Dios pero no lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Ahí se marca la diferencia, ¿sí? La palabra de Dios, la Biblia nos expresa lo que la palabra de Dios dice para los que lo aceptamos y creímos en Él, y que nos estuvimos o nos estamos esforzando por cumplir su voluntad y por cumplir el propósito que Él diseñó para cada uno de nosotros en esta tierra. ¿Sí? La parte bíblica que vamos a abordar es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 5, 6. Ahí vamos a explicar un poco versículo por versículo el entendimiento o la razón que le da Pablo, que es el escritor de Primera Tesalonicenses, a la iglesia que estaba fundada o formada en una ciudad que se llamaba Tesalónica. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, hablando de los muertos, hablando de los seres queridos que ya partieron a la eternidad. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir no es acostarse o echarse a dormir, a descansar. Dormir se refiere bíblicamente, o en esta parte bíblica se refiere a los que ya murieron. ¿Sí? Porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que creemos en Dios tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar, ¿sí? Un día vamos a volver a tener vida, una vida acorde o que cuadre con lo que Dios estableció. Él prometió venir por su iglesia, venir por esas personas que creen en Él y que nos estamos esforzando para hacer su voluntad. Dice: no quiero que ignoren acerca de los que están muertos. Le dice Pablo a la iglesia. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hablar de dormir en Él, es hablar de
morir haciendo su voluntad o haciendo el máximo esfuerzo nuestro para cumplir con sus planes, con sus proyectos, con las intenciones que Él diseñó para cada uno de nosotros. Dice, por lo cual, o sea, en esa intención, en hacer su voluntad, ¿sí? Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y del Señor se refiere a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, que nosotros que vivimos, o sea, los que estemos vivos o los que estamos vivos, ¿sí? Nosotros, dice, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo que los que estemos muertos, ¿sí? Los que estén muertos, si usted y yo estamos muertos hace tiempo, vamos a resucitar al toque de la final trompeta. Cuando se oiga esa final trompeta y que Dios viene en los aires, los muertos en Cristo, los muertos que murieron o las personas que murieron haciendo la voluntad de Dios, van a resucitar primero, ¿sí? ¿Sí? Nosotros los que vivimos no precederemos, no resucitaremos primero que los muertos. Primero los muertos en Cristo resucitarán y luego los otros, las personas que aún estemos vivas o que estén vivas para ese tiempo que suceda ese evento, vamos a irnos enseguida de que los muertos resuciten. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo descenderá. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, o sea, a nuestro Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La gran realidad no es que se convierten en estrellas, no es que se van con Diosito. O sea, se tiene que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y tiene que vivir en santidad, apartado de pecado. ¿Qué es pecado? La desobediencia deliberada del ser humano a lo que Dios tiene establecido como bueno, ¿sí? Y como apropiado para el ser humano. Por tanto, dice la palabra aquí en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, anímense, tomen buena actitud, tomemos buena postura ante la muerte. Los muertos en Cristo, sí, tenemos la garantía de la vida eterna. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está diciendo Pablo a la iglesia. O sea, los tiempos, nadie sabemos cuándo vamos a morir, ni nadie sabemos cuándo Dios va a venir. Estamos frente a un momento que sucederá de imprevisto. Amén. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor es la venida del Señor, ¿sí? Y también sabemos que el día en que usted o yo vamos a morir, o que cada una de las personas vamos a morir, también vendrá. Hablando de la venida del Señor, allá en Mateo 24, 36, dice la palabra del Señor, hablando del día de la venida del Señor. Mateo 24, 36, dice la palabra del Señor, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, está diciendo el Señor. Entonces, la venida del Señor no está segura. Está asegurada que va a suceder, pero no está asegurada ni el día ni la hora. Amén. Y ahí se marca la diferencia para los que morimos en Cristo o para los que mueren en Cristo y hacen su voluntad. Dice que cuando digan, o sea, está diciendo ahí en el versículo 5:3, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, y usted es testigo y usted sabe que la Organización de las Naciones Unidas está buscando hacer la paz y seguridad para todas las naciones. Cuando se diga eso, muy pronto, muy enseguida de esa frase que se oiga a nivel mundial, va a venir nuestro Dios. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a las mujeres encinta o embarazadas,
y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, que estáis en hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El ladrón no avisa cuando va a venir. El ladrón aprovecha cuando la persona está más descuidada o está más lejos de casa. ¿Sí? Usted y yo o cualquier persona que quiere tener asegurada su muerte y que quiere tener asegurada el irse con Dios, tiene que trabajar en esta vida. ¿Y trabajar en qué? En hacer la voluntad de nuestro Dios poderoso. Y ahí usted va a tener garantizada la salvación y la vida eterna. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Hablar de tinieblas no se refiere a oscuridad, sino lejos de la luz de Jesús. Porque dice la palabra del Señor que Jesús es lámpara a nuestros pies, que su palabra es, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, el conocer de Dios te ayuda a vivir bien, te ayuda a hacer lo correcto, te ayuda a hacer la voluntad del Señor. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir ahora aquí no está refiriendo a morir, o está refiriendo a estar adormecidos, a estar decaídos, a estar haciendo las cosas nomás como por inercia, o nomás porque la carne nos pide, o la mente nos pide, o Satanás nos pide que hagamos algo, y lo que Satanás invita o nos pide que hagamos no es la voluntad del Señor. Él quiere que nos estemos desviados porque Él tiene una sentencia, y la sentencia que tiene Satanás es que va a ser lanzado al lago de fuego. Y usted y yo estoy seguro que no queremos irnos al lago de fuego, queremos estar un día con nuestro Dios eternamente, dándole la honra y la gloria y la adoración. Pero se necesita que estemos al pendiente, que no estemos adormecidos, que no estemos distraídos, porque como ladrón en la noche vendrá cuando no estemos velando o al pendiente. Entonces usted y yo tenemos que estar al pendiente de vivir haciendo la voluntad del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador y obedecer sus mandamientos y enseñanzas. Espero y esta palabra haya sido de bendición para su vida, ¿sí? Y para su entendimiento. Recordemos que hacer la voluntad de Dios nos garantiza la salvación y la vida eterna. No es cierto que nos convertimos en estrellas, no es cierto que nos vamos directamente con Dios, no es cierto que nos convertimos en ángeles. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hablando de para siempre, habla de eternidad en Jesús. Dios lo bendiga, fue un gusto expresar esta palabra para usted.